amigos, bienvenidos a nuestro canal de Intihuaca una vez más. Hoy para poder dar una enseñanza de una práctica que se refiere a crear una versión nuestra ideal, un nuevo arquetipo basado en una charla anterior que hablaba sobre sincronicidad, es decir, dar las pautas de cómo podemos crear ese avatar, o sea, la suma del mejor arquetipo posible para poder sintonizarnos con el lenguaje sincrónico del universo. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso, una vuelta atrás de algunos conceptos que son básicos. Podemos recordar que muchas veces habíamos dicho, o decíamos, o creíamos, que este universo es un universo de causa y efecto, es decir, un universo causal. Siempre que haya un efecto, tiene que ver con una causa. Y eso nos sintonizaba en un pensamiento causal también y en un universo causal. Es decir, un universo donde estaba estructurado en ciertas leyes, en ciertas estructuras, conceptos, ideas, creencias, que nos daban un marco de seguridad para poder movernos en ese plano. Es decir, tratar de controlar este universo, esta vida, esta manifestación. Sin embargo, la naturaleza del universo no es así. La verdadera naturaleza se basa en el caos, en el azar, en la entropía, es decir, donde pequeñas modificaciones iniciales de un suceso generan repercusiones enormes, es decir, exponencialmente aumentadas. Lo que ocurre que en este universo casual, azaroso y caótico, y de incertidumbre, no nos es cómodo movernos. Necesitamos que sea predecible, determinista, pero eso también conforma una trampa para la mente que es el pensamiento lineal. Y ese pensamiento lineal nos estructura a una forma determinista y materialista de ser, donde todo está absolutamente codificado, donde todo es predecible y donde no existe el espacio para el milagro o para la sincronicidad. Sin embargo, cuando empezamos a observar este mundo que decimos causal, nos damos cuenta que existe un muro que divide los dos universos, el universo caótico y el universo causal. Es decir, hay dos manifestaciones, uno causal y otro casual, que se interpenetran, como si hubiera un muro que los separa. Y en ese muro que los separa existen rendijas por los cuales uno, desde el lado material, quiere observar ese mundo caótico. Por supuesto que no lo puede entender, porque del otro lado hay ondas de posibilidad. Y nosotros de este lado del muro somos partículas, es decir, materia. Para poder observar esa maravilla del caos que existe del otro lado, deberíamos entrar en un estado meditativo, es decir, ser más onda que partícula y poder entrar por todos los orificios a la vez para poder entender las leyes del caos. De este lado, es muy difícil comprender cómo funciona esa maravilla del universo caótico. ¿Cuál es la diferencia del universo caótico? Es que nos da las posibilidades infinitas de poder crearlo como nosotros realmente lo deseamos. Y esa vieja historia que nos contó Einstein, el gran sabio, que dijo que Dios no juega los dados, solamente se inclina hacia el pensamiento determinista, como está todo ya armado, porque Dios desde ese lugar arma la creación
como Él quiere, y no juega los dados, pero la realidad nos está enseñando todo lo contrario. Dios sí juega los dados en ese universo caótico donde nos da todos los elementos para que nosotros, a través de un proceso de la conciencia, podamos armar la vida que queremos vivir. Es decir, que no se puede determinar nada porque el futuro es incierto, lo vamos escribiendo directamente en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. No hay nada escrito. Esta condición de incertidumbre, donde no hay nada armado, nos permite, por supuesto, poder elegir y poder efectuar lo que es algo inherente al ser, que es ejercer nuestro libre albedrío, poder elegir la mejor opción para nosotros, porque no hay nada que esté absolutamente determinado. Este universo caótico nos ofrece la posibilidad, a través de una cualidad que tiene la conciencia, que se denomina el generador de aleatoriedad, que tiene anclaje en un núcleo gris del cerebro que se llama el tálamo. Tiene la facultad de elegir de todo ese caos de posibilidades infinitas la mejor opción para nosotros y para nuestro entorno. Es decir, de tantas posibilidades que hay de elección para nuestra vida, poder elegir aquella que vaya en el sentido del desarrollo espiritual, del desarrollo de la conciencia, en un sentido que sea beneficio personal y para el entorno. Esto es muy, muy importante, que tiene la cualidad de la conciencia en ese aspecto como un generador de aleatoriedad, y que siempre va a estar regido por un proceso intuitivo, es decir, cuando estamos conectados con nuestros patrones superiores, donde podemos ir por encima del azar, surfear el azar, y poder, a través de un pensamiento de índole intuitivo llamado pensamiento sincrónico, que tiene la cualidad de unir dos aspectos: uno personal, que es el subconsciente individual, que es un cúmulo de conocimientos, un océano de conocimientos enormes, donde están regulados ahí todos los patrones que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, los programas que tiene ahí adentro y toda esa maravilla de inteligencia subyacente en nuestro subconsciente, y la conexión con el inconsciente colectivo que hablaba el gran psicólogo Carl Jung, donde está todo el conocimiento de la humanidad. También a ese inconsciente colectivo se lo conoce como el campo universal de todas las leyes o el campo cuántico, donde todo existe simultáneamente como una posibilidad de existir, en forma de onda de posibilidad. Entonces, el pensamiento sincrónico tiene la capacidad de unir nuestro subconsciente con el inconsciente colectivo o el campo universal de todas las leyes, donde de ahí surge lo que sería la mejor opción, surfeando el azar, surfeando esas estructuras de incertidumbre, acondicionándolas para la mejor opción personal y colectiva para el hombre. Con esto podemos deducir que el lenguaje de este universo caótico es la sincronía, es decir, son coincidencias significativas en el tiempo y el espacio de uno o más eventos que no están relacionados causalmente. Ese lenguaje hace que esos fenómenos que están todo el tiempo apareciendo como imágenes, como sonidos, como efectos, como sueños,
como mensajes que vienen del universo caótico, son una guía para andar este camino del el rol de la vida, el juego de la vida, donde nos conducen siempre a la mejor opción para nosotros y para nuestro entorno. Este universo nos presenta a la vida como un verdadero juego de roles, ¿no? Y ese juego de roles nosotros tomamos en la película esta un determinado arquetipo y vivimos la experiencia de ese arquetipo, ¿no? Es decir, como una especie de disfraz que nos colocamos, una máscara en el cual afrontamos las cosas que empiezan a suceder en nuestra vida. Nos empezamos a dar cuenta que aquel arquetipo en el cual nosotros transitamos nuestras experiencias de vida puede darnos resultados que algunos son muy satisfactorios y otros no. Otros nos sentimos limitados, cristalizados a través de síntomas, signos, ¿no? Donde empiezan a ubicarnos en un rol que ya no estamos disfrutando. Nos sentimos bloqueados, nos sentimos enfermos, nos sentimos condicionados. Entonces, el conocimiento de que la vida es un rol de juego de arquetipos nos permite la capacidad de elegir. Es decir, si un arquetipo en un momento nos es disfuncional, sentimos que la enseñanza que nos ha dado este arquetipo ya cerró su ciclo, bueno, obviamente que podemos cambiar de arquetipo, ¿no? A través de un pensamiento sincrónico podemos ordenar nuevamente ese caos del universo en opciones mucho más generativas para nosotros y poder transformarnos en otro arquetipo de mayor plenitud, de mayor conexión con el universo y empezar a gestionar una vida más creativa para nosotros. En el conocimiento de lo que es la esencia de la vida, que es este juego de roles, hay una suma de arquetipos que tenemos que empezar a transcurrir para llegar a ese arquetipo ideal. Y el primero diría que es el arquetipo del héroe, ¿no? Que a través de la enseñanza de él nos puede empezar a liberar para llegar a forjar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Este arquetipo del héroe lo primero que hace es limpiar el psiquismo donde existen patrones históricos que nos limitan, que nos reducen a través del miedo, la culpa, el juicio y un montón de creencias que nos limitan el poder creativo del pensamiento sincrónico. Es decir, empezamos a entrar en una faz de conocimiento de nuestras sombras interiores y el desafío del arquetipo del héroe es ir a través de esas sombras, limpiando nuestros miedos, nuestras limitaciones, a través del coraje, la valentía y la forma de cómo podemos afrontar esa sombra que nos parece a veces imposible de pasar desde el pensamiento lineal, desde el pensamiento fragmentado. Pero desde la visión del arquetipo del héroe podemos ir por encima de ella, y es la mítica relación de lo que conocemos como el arcángel Gabriel luchando contra el dragón. El dragón serían nuestras sombras, nuestras zonas oscuras, y desde ese lugar podemos transitarlas, podemos limpiar. Limpiando el psiquismo establecemos un nuevo patrón de leyes para reforzar la nueva experiencia que queremos vivir a través de un arquetipo más liberador y más generativo. El segundo arquetipo que podemos empezar a transitar, una vez que transitamos el arquetipo del héroe como potencial, es el arquetipo del mago, el arquetipo de Merlín que siempre acompaña al guerrero, desafiando las circunstancias con ciencia, con astucia, con esa conexión cuántica que puede elegir la mejor opción de todas ellas. El arquetipo del mago, asociado al arquetipo del héroe, va transformando alquímicamente la realidad que vivimos en una realidad realmente digna de vivir y de mayor creatividad. Y por último,
la suma de todos los mejores arquetipos, podemos definirlas como el avatar, lo que sería la consecuencia de haber pasado estos primeros procesos de desarrollo de una conciencia sincrónica o una conciencia cuántica, creativa, a este nuevo arquetipo que lo podemos definir como la suma de todos los arquetipos anteriores. Y sería una experiencia maravillosa o una práctica que tenemos que empezar a realizar cotidianamente, con coherencia, con voluntad, con paciencia, donde el nuevo patrón de este nuevo arquetipo tiene que empezar a reemplazar aquellos arquetipos que ya no forman parte de nuestro proceso evolutivo. Una de las formas que nosotros aconsejamos de empezar a realizar es durante la noche, cuando nos vamos a dormir, poder empezar a generar en nuestra mente o nuestro cerebro ondas de tipo Z o ondas gamma de alta frecuencia, ¿no? 40 a 100 ciclos por segundo, las ondas gamma, que son las que generan el salto cuántico de un pensamiento lineal a un pensamiento sincrónico. Una de las condiciones para poder crear este avatar es la imaginación creativa. La imaginación creativa es una facultad que tiene la conciencia de un pensamiento muy elevado a nivel intuitivo, donde crear imágenes de algo que no existía y traerlo a este mundo y hacerlo real. Ese pensamiento creativo o una imagen activa empieza a generar opciones que después el cerebro va a poder colapsar como una realidad, aquellos ideales o arquetipos ideales en los cuales nos gustaría convertirnos. Cada uno de nosotros tiene en su interior un modelo ideal en el cual se querría convertir. Es decir, la imaginación creativa empieza a proyectar obviamente imágenes y señales definidas de ese arquetipo ideal, la suma de todos los demás arquetipos, en el cual nosotros podríamos lograr que todos nuestros sueños y deseos se hagan realidad. Entonces, acostados, en profunda relajación del cuerpo y la mente actuando en ondas de frecuencias gamma, o sea, alta actividad mental, y el cuerpo muy profundamente relajado, empezar a crear esa imagen de aquello en lo cual nos queremos convertir. Y un hecho importante es proyectar del chakra de Anahata, o sea, del chakra cardíaco, una luz azul. Esa luz azul o luz ultravioleta es una luz especial donde suceden los eventos cuánticos. El salto cuántico se da en un campo ultravioleta de conexión, entonces es muy ayuda mucho a este proceso de la imaginación activa crear un campo de vibración azul a nuestro alrededor y desde ese campo azul o ultravioleta empezar a manifestar claramente esa idea que tenemos de nosotros mismos, de nuestro mejor avatar, ese modelo que es capaz de transformar todos nuestros sueños en realidad. Y eso lo podemos hacer todas las noches como un ejercicio y después quedarnos dormidos, no romper esto con el sueño, esa imaginación creativa, sostenerla todo el tiempo que podamos y luego poder ver cómo se mueve ese avatar en nuestra imaginación creativa, cómo se mueve así en la vida, en toma de decisiones, y luego entrar directamente a ser nosotros ese patrón de información y energía que es ese avatar en nuestra imaginación creativa. Y así poder quedarnos después
dormido tranquilamente. A esto lo vamos a ayudar también en vida cotidiana. En vida cotidiana, la imaginación activa empieza a sentir cómo viviría ese avatar nuestra vida cotidiana, desde los hechos más simples, es decir, sentirnos ese modelo como que ya está instalado dentro nuestro. Cuando eso empieza a sentirse, el cerebro empieza a colapsar esas ondas de posibilidad en beneficio a nosotros y empieza a cambiar la química que regula nuestros campos vibratorios a nivel celular y a nivel partícula y a nivel ondulatorio. Empieza a crear un campo de vibración acorde a ese avatar. ¿Qué pasa si esa práctica la vamos llevando en el día a día y vamos haciendo una especie de memorización de ese carácter arquetípico en el cual nosotros nos estamos transformando? Y atentos, obviamente, al mensaje del universo, el lenguaje sincrónico, que nos va a ayudar evidentemente en el camino en el cual nuestros deseos empiezan a transformarse verdaderamente en realidad. Este trabajo alquímico de transformación, de que nosotros podemos manifestar nuestro mejor avatar, es una cosa que está inherente a nuestro ser. El ser espiritual es la mejor expresión de nosotros mismos. Tenemos que aprender a conectarnos con esa capacidad de sincronía que tiene el universo y empezar a ordenar el caos en nuestro beneficio y en el beneficio de nuestro semejante, de nuestra comunidad. Y así, a través de un pensamiento sincrónico de un individuo, puede manifestar que empieza a operar esa sincronía a nivel del colectivo cuántico y poder empezar a transformar el colectivo cuántico. Este es un desafío profundo de la neurocuántica que nos da un montón de herramientas a poder transformar esta vida en una vida que merezca la pena vivir para nosotros y para el entorno. Entonces, esta enseñanza del mundo sincrónico, más allá del aspecto técnico que tiene, que es muy grande, es un aspecto práctico que nosotros podemos empezar a darle forma en nuestra vida, a darle la utilidad que tiene para sentirnos felices y entrar en un mundo que lo podríamos llamar el paraíso acá en la tierra, donde todos nuestros deseos pueden ser realidad para nosotros y para nuestro entorno. A trabajar en esta línea donde la expansión de la conciencia no tiene ningún límite. Gracias.